Dios os bendiga. Gracias por haber empezado el día bien. Todos tenemos una obligación delante de Dios, que es congregarnos. Así que mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y muchas veces el hombre al que no obedecemos, pues somos nosotros mismos, porque nos cuesta a veces obedecer. Pero estamos aquí obedeciendo. Así que gracias por vuestra fidelidad. Vamos a orar y entramos en la palabra. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra viviente, porque tú la enviaste al mundo con un propósito, para transformar, para producir cambios, para que el género humano pudiera conocer la verdad y ser liberado. Muchas gracias, porque por tu palabra estamos firmes, por tu verdad somos libres. Que esta palabra que vamos a recibir hoy pueda llevar el fruto por el cual tú la envías. Que no nos falte espacio en nuestro corazón, que la recibamos y que tú produzcas fruto abundante. En el nombre de Jesús, amén. Pues sí, este es el primer culto del año 2021. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Oh, va rápido. Hemos estado hablando del tiempo y hemos estado hablando de aprovecharlo. Queremos empezar el 2021 con propósitos firmes, sólidos, para que no pase el tiempo en vano, sino que afrontemos las circunstancias que vienen con confianza y con solidez. No importa lo que venga, tendrán que venir muchas cosas, pero todas y cada una de ellas son superables si estamos en las condiciones adecuadas, si hemos aprendido a estar firmes en la fe, si somos capaces de mantener nuestros ojos en Jesús, confiando en todo tiempo que Él está con nosotros. Él prometió estar con nosotros todos los días, todos, y Dios es fiel hasta el fin del mundo, hasta que Él venga. Así que podemos estar confiados en eso. Estaba recordando que antes de que viniera Jesús a ministrar, antes de que comenzara su ministerio mesiánico, Él envió a Juan. Dios había escogido a este hombre llamado Juan el Bautista para que fuera delante del Señor anunciando. Pero antes de Juan hubo otros profetas y algunos de ellos también fueron anunciadores del Mesías. Por ejemplo, el profeta Isaías. A lo largo del libro de Isaías encontramos multitud de profecías acerca de quién sería el Salvador de Israel, quién sería el Salvador de la humanidad. Por eso el profeta Isaías nos ofrece casi un evangelio en su libro, de tantas escrituras que apuntan al Mesías, que nos revelan que iba a venir. Dios lo hace así, para anunciar de antemano lo venidero. ¿Y por qué es importante eso para nosotros? Porque conforme vemos las señales de que algo importante se acerca, podemos prepararnos. Esa era la intención de enviar a Juan. Isaías dijo en profecía que, de parte del Señor, que Él enviaba un mensajero, una voz en el desierto, alguien que llamaba al pueblo a enderezar sus caminos, a arrepentirse, a prepararse. Y por eso el mensaje de Juan el Bautista era siempre un mensaje de preparación para Cristo. Arrepentimiento para preparación para lo que iba a venir. Todos y cada uno de esos
personajes, profecías, escrituras que encontramos en la Biblia acerca del Mesías vienen a acercarnos a Él. Algo así como la sombra que se proyecta. Cuando tenemos la luz detrás, siempre la sombra llegará antes que nosotros. Cuando la luz nos respalda, proyecta de cada uno de nosotros una venida. Juan era esa sombra. No era él la luz verdadera, sino aquel que anunciaba la luz. La luz es anunciada por la sombra. El reino de Dios viene. Y antes de que el reino de Dios venga, está proyectando la sombra. Una de esas sombras, quizá la más incómoda para todos nosotros, es la sombra del anticristo. También se está proyectando sobre la humanidad la sombra del anticristo. ¿Por qué? Porque tiene que venir. Ahora, la gran noticia no es que venga el anticristo. La gran noticia es que viene el reino. Solo que antes que venga el reino, tiene que venir el anticristo. El apóstol Juan había escrito en su primera carta esta advertencia: habéis oído que viene el anticristo, y por eso han surgido ahora muchos anticristos. La sombra del anticristo se proyecta como advertencia, como aviso: prepararos, arrepentiros, porque el reino de los cielos se acerca. En Mateo 24, y muchas veces acudimos a ciertas escrituras porque queremos tener una mayor revelación de lo que viene. ¿Cuántas veces hemos leído Mateo 24? Seguramente, especialmente si estamos interesados en descubrir las señales de los tiempos. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Será en 2021 cuando se manifestará abiertamente el anticristo? ¿Qué ocurrirá en estos próximos meses? No lo sabemos. No estamos aquí para profetizar, estamos aquí para revelar la Escritura. Y si realmente queremos estar seguros de lo que va a venir, tenemos que acudir ahí, a la palabra de Dios. Por eso, cuando hemos tenido interés en saber, oye, ¿cómo será el tiempo de la venida de Jesús? ¿Qué estará aconteciendo? ¿Qué pasará? Vamos a esas profecías, ya sean del Antiguo Testamento o del Nuevo. El propio Jesús también profetizó, también utilizó la profecía, también echó mano de las Escrituras para indicar qué pasaría en los días de su regreso. Los propios discípulos le estaban preguntando, todos nos hemos hecho esas preguntas: ¿cuándo vendrá el Señor? No tenemos fechas, pero ¿se puede saber qué estará pasando? ¿Cómo lo podemos saber? Tenemos que ir a la Escritura. Y es a través de la palabra de Dios que podemos vislumbrar, podemos percibir señales y estar atentos a ellas. Para eso las buscamos. Queremos prepararnos. Queremos prepararnos para el Señor. Vamos a ir a Mateo 24. Antes de que entremos en esta escritura, me gustaría hacer una observación. El siglo XX fue un siglo difícil. Fue un siglo de grandes guerras, las guerras mundiales. Fue un siglo de cambios, tremendos cambios. Uno de esos cambios más famosos fue la Gran Depresión del 29. Los años 30 fueron años catastróficos para la humanidad. Fueron años de hambre.
Fueron años de gran escasez. El sistema económico, a partir de la bolsa de Nueva York, colapsó. Y eso trajo una gran pérdida de empresas, de negocios. El dinero perdió su valor. Y se hizo famoso en Europa, en la misma Alemania, que llevaban carritos llenos enteros de dinero para comprar la comida en el supermercado. Estamos hablando de colapsos económicos. Después de ese colapso económico ocurrió algo en Alemania también que iba a influir en toda Europa y en todo el mundo. Fue el alzamiento de alguien que decía que él tenía la solución. Que él, con sus ideas, su sistema económico, su filosofía, su visión de la política, iba a levantar el país y fundó un partido. Partido nazi. El Partido Nacional Socialista. Y aquel personaje que nadie conocía comenzó a implantar esta idea en el país de que iban a superar las dificultades si seguían su filosofía y su política económica. Y la gente comenzó a apuntarse al partido y aquello comenzó a crecer. Y de pronto todo el país estaba volcado siguiendo a ese hombre. Se llamaba Adolf Hitler. Llegó a tener tanto éxito y sacó de tal manera a Alemania de la crisis que de pronto se estaba convirtiendo en la primera potencia económica mundial. Pero nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando. Nadie se dio cuenta de la sombra que se venía sobre la humanidad. Aquel hombre empezó a propagar la idea de que la culpa de la crisis mundial, la culpa de lo que le había pasado a Alemania, la tenían ciertas personas, en este caso, pues los judíos. Y eso lo mezcló con otras ideas acerca de la importancia de la raza pura, se llama eugenesia, y que había que eliminar las razas inferiores, porque eran los culpables de los fracasos del mundo. Y pronto comenzó una persecución contra judíos, gitanos, negros, todos aquellos que en su idea de cómo tenía que ser la humanidad estaban clasificados como humanos inferiores. Nadie se imaginaba lo que se venía. Y lo que venía era la Segunda Guerra Mundial, que causó muchos cientos de millones de muertos, que hizo que más de 150 países estuvieran implicados en la guerra, de forma directa o de forma indirecta, pero metidos en la Segunda Guerra Mundial. No prestaron atención a las señales de los tiempos. Jesús echó en cara a la generación, a su generación, la falta de discernimiento, de no percibir las profecías, de no percibir lo que la palabra de Dios anuncia, de no darse cuenta de lo que está pasando y de las señales que indican los acontecimientos. Les echó en cara que tenían percepción del tiempo geográfico,
podríamos decir atmosférico, que sabían cuando venía una tormenta, que podían ver cuándo iba a hacer buen tiempo, pero no distinguían las señales de los tiempos. Y porque no distinguieron las señales de los tiempos, se perdieron el acontecimiento más importante de la historia, que era Él, su venida, el Mesías en la tierra, el Hijo de Dios encarnado. Se estaban perdiendo el acontecimiento que a todos nos hubiera gustado disfrutar. Tener a Jesús cara a cara, poder caminar con Él, hablar con Él, poder recibir sanidad de Él, consejo, sabiduría, poder ver a Dios hecho hombre. Triste. ¿Por qué? Por no discernir las señales de los tiempos. Jesús les iba a dar, estábamos en Mateo 24, y a mí me gustaría que metiéramos, vamos a decirlo de esta manera, vamos a meter la lupa de nuevo en la Escritura. Vamos a tratar de ver algo que quizá no hayamos terminado de ver con claridad. ¿Te ha pasado eso que leyendo la Biblia de pronto viste algo que antes no lo habías visto? De pronto sonó una alarma, mira lo que dice aquí. Y piensas, vaya, no me había dado cuenta, porque yo esto lo he leído más veces, pero nunca me di cuenta de esto. Ese es el poder de la palabra de Dios. Es que contiene tanto, tiene tanta abundancia de mensaje, que muchas veces lo pasamos por alto porque no podemos verlo todo. Y lo vamos descubriendo conforme volvemos a la lectura, conforme volvemos a abrir el libro, conforme volvemos a sus páginas. Dios tiene mucho más que revelarnos. Así que vamos a meter la lupa de nuevo, vamos a ir a Mateo 24 para saber qué nos está diciendo. ¿Hay una sombra que se acerca? ¿Hay señales a los que tenemos que prestar atención? Dejadme comentaros algo de esto. Vamos al versículo 11. Dice así: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Sabes? Cuando viene una mentira, ya sabemos de dónde viene. Cuando se suelta una mentira, sabemos que no procede de Dios. Sabemos que viene del padre de la mentira. Así que cada mentira que aparece tiene un propósito, como cada verdad. Cada verdad revelada, cada verdad escrita tiene un propósito. El propósito de liberar, el propósito de bendecir, el propósito de alumbrar, el propósito de traer un poco más del reino a este mundo. Pero cuando se desata la mentira, cuando se desata el engaño, también contiene un propósito. Y ese propósito es el de atar, esclavizar. El propósito de oscurecer, confundir. Porque el reino de Satanás se mueve sobre las ruedas de las mentiras. ¿Podemos comprender esto? La diferencia entre la mentira y la verdad. Por tanto, Jesús está diciendo que vienen muchos falsos profetas que van a engañar a muchos. Falsos profetas que van a engañar.
Algunas veces estamos muy sensibles a la hora de tratar de descubrir si hay algún pastor que sea un falso profeta. Si hay alguien por ahí que está predicando y que esté predicando mentiras. Bueno, no hace falta indagar mucho para encontrarlos, especialmente hoy, porque tenemos internet y encontramos de todo, ¿verdad? No solamente dentro del cristianismo, por supuesto, también dentro de otras religiones. Pero rara vez miramos a los profetas que no están relacionados con la religión. También hay profetas que no están relacionados con la religión. Y también hay muchos falsos profetas ahí. Conozco, no os voy a decir el nombre, pero conozco un profeta muy famoso, no como profeta, pero es muy famoso en el mundo, que lleva mucho tiempo anunciando que vienen epidemias, que ha hablado de eso en conferencias, que ha estado diciendo a la humanidad desde los grandes foros, ha estado diciendo que debe de prepararse porque van a venir epidemias grandes y la humanidad tiene que estar equipada para afrontarlas. También hay un amigo suyo, muy famoso en Estados Unidos, que ocupa un lugar muy importante en el Estado, en el gobierno, que tiene que ver con la sanidad, y que también viene diciendo esto. Incluso dijo esta profecía. Dijo que el presidente Trump, dentro de su mandato, tendría que afrontar una gran epidemia. Estamos hablando de profetas extraños, no religiosos, que no tienen ninguna relación con Dios, pero que han venido anunciando ciertas cosas. ¿Son profetas de Dios? No. Simplemente están anunciando lo que Satanás quiere hacer para engañar a las naciones. ¿Cuál será el primer resultado de eso? Lo dice la Escritura en el versículo 12. Jesús mismo lo estaba ahí describiendo de una forma literal. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿No es eso lo que dice? Lo que está diciendo es que van a venir a engañar a muchos. Y esa maldad va a producir que mucha gente se enfríe. Se enfríe su amor. Ya no te pueden mostrar el amor. Ya no te pueden mostrar la sonrisa. Ya no te pueden mostrar la aceptación, no te pueden dar un abrazo. No se pueden acercar a ti. Ya no pueden ser cariñosos contigo, no te pueden tocar. El problema, hermanos, es cuando eso se mete en la iglesia. Cuando vas a abrazar a un hermano y te pone... Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Pero ahora el amor es no acercarte a la persona. No ir a visitarla. No le des un abrazo. Mantén la distancia. Ni siquiera le puedes mostrar tu sonrisa, porque
¿Se entiende esto? ¿O estoy hablando en clave? Falsos profetas que vienen a engañar a muchos para multiplicar la maldad y enfriar el amor de la gente. ¿Se puede decir así? Lo voy a repetir. Falsos profetas que vienen para engañar a muchos, engañar, con muchas cifras, con muchos medios a su alcance, engañar con muchas amenazas falsas, con muchas historias distorsionadas, con nombres inventados, con terrorismo mediático, con terrorismo de Estado. Engañar. ¿Por qué los quieren engañar? Porque quieren que la maldad se multiplique y el amor de la gente se enfríe. ¿Y eso? ¿Por qué? Hermanos, es la sombra del mismísimo anticristo. Se acerca el anticristo. Se acerca. Y todo eso viene para anunciarlo. El amor de muchos se enfriará, significa que viene también una apostasía. ¿Sabes? Los cristianos también le preguntaban al apóstol Pablo, ¿cómo sería eso del regreso de Jesús? La mayoría de los cristianos en la primera iglesia no habían conocido a Jesús. Sabían que había venido Jesús, que estaba siendo predicado, se conocían su vida porque los apóstoles fueron fieles y constantes en anunciarlo. Finalmente lo tuvieron que escribir. Gracias a eso tenemos los evangelios. Pero los primeros años no fueron de pasar libros, no. Era predicación verbal. Y estaban anunciando a Cristo, predicando el Evangelio, describiendo los detalles de su palabra y de su obra. Pero muchos cristianos no habían tenido la oportunidad de conocer a Cristo, de conocerle personalmente, visiblemente. Y lo deseaban, lo hubieran deseado, les habría gustado. Y estaban ávidos de conocer cuándo lo podrían conocer, cuándo volvería Jesús. Y el apóstol Pablo conocía las Escrituras. No solo conocía las Escrituras, había tenido revelaciones tremendas acerca del reino de Dios. Así que el apóstol escribió a la iglesia. Tenemos la carta de Pablo a los tesalonicenses. En el capítulo 2 les dice estas palabras, con respecto, hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, este era el tema principal, ¿cuándo vamos a estar con Jesús? ¿No quieres saberlo tú, cuándo vamos a estar con Jesús? Yo creo que todos queremos saberlo, ¿no? Es el deseo de todo verdadero cristiano. ¿Cuándo vamos a estar con Jesús? Y con respecto a su venida y nuestra reunión con Él, decía Pablo, os ruego, hermanos, que no os dejéis convencer de lo que no está escrito. Porque ya os hemos anunciado, ya vosotros lo sabéis, cómo va a ocurrir. Que primero vendrá la apostasía y entonces se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se sentará en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La apostasía. ¿Qué es la apostasía? ¿Saben lo que significa apostasía? Una palabra rara procedente del griego, de apó y éstasis.
Y significa el abandonar la fe, el abandono de la fe. Va a venir un gran abandono de la fe. Se va a multiplicar la maldad y esto va a hacer que muchos se pierdan, que muchos abandonen la fe. Sin ir más lejos, en nuestra congregación tenemos personas que no vienen. Se supone que sean de nosotros, pero no vienen. Y no vienen por la maldad, no porque sean malos ellos, sino por la maldad que se ha extendido, por el engaño que se está apoderando de las naciones, que está poniendo cadenas de esclavitud en los corazones, está poniendo miedo, temor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y ya no cumplen la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice, no dejéis de congregaros. No dejéis de congregaros, pero no vienen. ¿Por qué? Porque por la maldad. Ahora somos sus enemigos. Y tienen terror cuando alguien va a darles un abrazo. Y por eso te ponen y no vienen. Jesús, ayúdanos. Ahora, ¿qué dice el versículo siguiente, el versículo 13? Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Podemos ver estos tres versículos como están en continuidad el uno con el otro, formando una sombra que se acerca? Falsos profetas que anuncian cosas para engañar, que provocan temor y enfriamiento del amor, y a través de eso la apostasía. Va a venir una gran apostasía. Ahora, lo más famoso que hay en todo el globo terráqueo es una inyección. Una inyección. No hace mucho, cuando empezaban a meter esa inyección en la gente, uno se hizo famoso en los medios que dijo, han matado a Dios, ya no lo puedo sentir. No tenemos tiempo de hablar del tema, pero os aseguro que hay un propósito engañoso que va a causar apostasía, apartarse de la fe. Por eso Jesús dice que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y entonces nos urge a predicar el Evangelio. Será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y a continuación nos presenta al Anticristo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, dice el versículo 15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces viene la gran tribulación. Hermanos, estamos a las puertas de la gran tribulación. ¿Esto qué significa? Significa que el anticristo se va a quitar la careta
dentro de poco y se va a revelar a las naciones. ¿Y esto qué significa para nosotros? Significa que tenemos que discernir los tiempos, tenemos que aprender a ser conscientes del tiempo en el que estamos. No podemos estar tan imbuidos en nuestro ego, en nuestro yo, en nuestras preocupaciones, en nuestras historias, que nos olvidemos de cuáles son nuestras circunstancias, qué está ocurriendo, qué dice la Escritura. ¿Qué está pasando? Queremos tener un encuentro con Jesús. Queremos que Jesús vuelva. Pero antes de que vuelva, hermanos, tenemos que discernir las señales de su venida. Es lo que los discípulos le estaban preguntando a Jesús. ¿Cuándo será tu venida? Y él dice, esto es lo que va a pasar. Así distinguiréis cuándo vengo yo. Porque voy a venir y voy a traer paz y justicia eternos. Pero antes de que eso llegue, tienen que pasar otras cosas. Y creo que lo que está diciendo Jesús es la verdad. Que vendrán grandes engaños, que la gente se enfriará. No era la primera vez que Jesús lo decía. Fíjate en Lucas 18. Una de las cosas que dice el capítulo 18 de Lucas es que necesitamos estar en oración. Necesitamos orar como aquella viuda que estaba ante un juez injusto, que no le quería hacer justicia. Un juez prevaricador, un juez malvado, un juez injusto. No hay cosa peor que un juez injusto, porque se supone que un juez esté para hacer justicia. ¿Y ahora qué ocurre? Aquella mujer insiste, hazme justicia, hazme justicia. ¿Sabes que aquella mujer se podría haber cansado y haber dicho, bueno, mira, qué mal está el mundo? Mira, ya no hay justicia, ya ni los jueces te responden. Entonces, mira, vamos a olvidarnos y mira, es lo que me ha tocado y ya está. Pero no, aquella mujer era alguien perseverante, constante. No. Lo justo es lo justo. Hazme justicia. Hermanos, es tan importante que entendamos esto. No nos podemos rendir ante la injusticia. No podemos darle la razón a la injusticia. No podemos ceder a la injusticia. Tenemos que seguir reclamando, hazme justicia. Jesús dijo que aquel juez, porque ya pensaba que se iba a volver loco con aquella viuda que no paraba de reclamarle, dijo, vale, voy a hacerle justicia a esta mujer. Entonces Jesús dijo, ¿y vosotros pensáis si aquel juez injusto fue capaz de ceder a la presión de aquella viuda, ¿no pensáis que Dios hará justicia a su pueblo, que clama a Él de día y de noche? Lo hará justicia. No se tardará en hacerlo. Pero fíjate cómo acaba la frase de Jesús. Pon el versículo siguiente, por favor. ¿Sabes cómo acaba la frase de Jesús? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque deseamos tener un encuentro con Él. Queremos que Jesús vuelva. Y ahora Él dice, pero cuando yo vuelva, ¿hallaré fe en la tierra?
El que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, no estamos hablando de una imaginación nuestra. Estamos hablando de la palabra de Dios, la palabra revelada, que nos está advirtiendo que vienen tiempos muy difíciles. El engaño va a ser bestial. Y digo bestial con toda la palabra, porque la bestia es el anticristo en Apocalipsis y todo ese engaño viene de él. Es el anticristo el que está en operación ahora en el mundo sin dar la cara, para engañar a las naciones, para atarlos, para que la gente se aparte de Dios. Para que la gente se aparte de Dios. No sería la primera vez. Permitidme llevaros a otra escritura. Mirar, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, hay algo que Pablo escribe como final, al final de su vida, final de una historia. Él sabe que está condenado a muerte, él sabe que le van a cortar la cabeza, él sabe que está a punto de salir de este mundo y escribe estas palabras a su discípulo Timoteo. ¿Lo tienes ahí, el versículo del capítulo 4? Voy a leer desde el 6. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y ahora añade, he peleado la buena batalla. He peleado, he sido un peleón. He tenido la verdad y la he usado para pelear por el reino de Dios. No he sido un cobarde, no me he echado para atrás. He estado firme en la batalla. He peleado por el Evangelio. He declarado, he proclamado la verdad. He dicho lo correcto. He servido a Dios. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Sabía que estaba en una carrera que Dios había puesto delante de mí. He mantenido mis ojos en Jesús y la he corrido hasta el final. Dios ha podido cumplir su propósito en mí. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dios ha podido cumplir su propósito en mí porque he sido un luchador. No me he callado. He predicado la verdad. He acabado la carrera. He guardado la fe. He guardado la fe. No he permitido que ninguna persecución, ninguna amenaza, ningún engaño, nadie me aparte de estar firme en el Señor. Nadie me aparte de creer y confiar en Él hasta el final. Es la actitud que Dios espera de su pueblo. Y es por esa actitud que Pablo puede decir, versículo 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, a todos los que estarán firmes hasta el fin, perseverantes, creyendo en la verdad, que no se van a dejar engañar, que no obedecerán a los hombres antes que a Dios.
¿Podemos entender esto? Vamos a ver un contraste en Isaías 57. Si tienen la Biblia, la quieres abrir, si no lo voy a leer yo también. Versículo 11. Dios le está hablando a Israel por medio del profeta. A una nación, a un país que se ha echado para atrás, que se ha vuelto a la idolatría, que ha abandonado a Dios, que ha caído en apostasía. Y le dice estas palabras: ¿y de quién te asustaste y temiste? ¿De quién te has asustado y has entrado en temor y no te has acordado de mí? Ni te vino al pensamiento. Cuidado, hermanos, con el miedo que viene de Satanás, del hombre, de la mentira, del engaño, de un mundo pervertido, de un mundo entenebrecido, que ha rechazado a Cristo, que no cree en el Evangelio, que no ama a Dios y que está esclavizando a la humanidad por medio de la mentira y del engaño. Y va a producir una gran apostasía y va a hacer que muchos abandonen la fe y que en vez de mantener sus ojos en Jesús y en vez de estar firmes en Él y no dejar que nada ni nadie les mueva de su convicción, no, se van a atemorizar. ¿De qué? Dice el Señor, ¿de quién te asustaste y temiste? Me tenías que haber temido a mí. Tenías que haberme honrado a mí, haber cumplido mi palabra, haber hecho lo que yo te dije que hicieras. Ama a tu prójimo, abraza a tu hermano. Haz el bien, sirve. La cristiandad se ha hecho famosa en la humanidad por servir a los leprosos. Servir al enfermo, servir al contagiado, no alejarse de él, no abandonarlo, no dejarlo en una residencia para que se muera. ¿Me explico? Estamos viviendo los momentos previos a la manifestación del anticristo. Y todo lo que está pasando nos va a probar. Nos va a probar en quién confiamos, a quién tememos. Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no la pueden matar. Si caemos bajo el temor del hombre, del engaño, ¿sabes qué va a pasar? Satanás nos esclavizará y nos apartará del Evangelio. Y comenzaremos a obedecer las órdenes del gobierno, las órdenes del mundo, las órdenes de los engañadores. Y empezaremos a abandonar las órdenes de Dios, la palabra de Dios. Hermanos, muy pronto van a prohibir la Biblia. Muy pronto, como en China. ¿Sabes que en China el gobierno comunista ha hecho otra versión de la Biblia? ¿Sabes que hay pasajes escritos en la nueva Biblia por el Partido Comunista Chino? Porque solo se puede ser cristiano en China, solo se puede ser cristiano si tú honras primeramente al Partido Comunista.
No es el único país. Hay otros países que hacen lo mismo. Eso llegará también a nuestro país. Porque una de las cosas que está escrita acerca del anticristo en el profeta Daniel es que cambiará los tiempos y la ley de Dios, la palabra de Dios. Vamos a terminar. Son tiempos, hermanos, son tiempos de fortalecernos en la fe. La fe es lo único que nos mantendrá firmes. Y la fe solo puede estar firme cuando estamos en la palabra. Cuando estamos leyendo, estudiando, meditando la palabra, de día y de noche. No sé cuánto conoces tú de la palabra, pero te aconsejo que te vuelvas un estudioso acérrimo de la palabra de Dios. Que te vuelvas radical estudiando la Biblia. Que te empapes de su conocimiento, que te llenes de su verdad, que dejes que tus pensamientos sean inundados por la palabra de Dios, que estés tan ligado a Cristo que sus pensamientos fluyan en los tuyos, que ya no pienses por ti mismo, que cuando te pongas a tomar decisiones brille en tu mente la sabiduría de Dios, la palabra revelada, la verdad de la Escritura. Son tiempos para llenarse, para memorizar, para meditar de continuo en la verdad revelada. Hay que conocer, hermanos, la Biblia, hay que conocer las profecías. Tienes que conocer lo que se dice acerca del reino de Dios, acerca del regreso de Cristo, acerca del futuro que nos tiene Dios preparado. Es imprescindible, no podemos permitirnos andar a oscuras, no podemos permitirnos echarnos a dormir, no podemos ser perezosos, no podemos dejarnos llevar por el miedo, por el temor de lo que ocurre a nuestro alrededor. Tenemos que estar firmes en la fe. Dios va a cumplir su palabra, con nosotros o sin nosotros. Pero Él nos ha llamado por amor para que estemos para siempre en Él, para siempre con Él. Hermanos, nuestra fe va a ser probada. Nuestra determinación va a ser probada. De una manera que no nos gusta, de una manera que nos puede costar todo. Pero es porque Dios nos lo quiere dar todo. ¿Qué vamos a hacer en medio de la prueba? ¿Estaremos firmes en la fe? ¿Qué vamos a escoger? ¿A Cristo? ¿Vamos a escoger su palabra en medio de tanto engaño? ¿Vamos a escogerle a Él? Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres fiel, siempre lo has sido. Tú has sido fiel en anunciar las cosas venideras. Tú nos has hablado del futuro.
tú nos has mostrado. Señor, ayúdanos a mantener nuestros ojos en tu palabra, a ser sabios para distinguir las señales de los tiempos, a conocer bien lo que ocurre y discernir las circunstancias. Señor, te pedimos por tu iglesia, te pedimos por tus hijos, aquellos que han escuchado tu voz y han acudido a ti, a los que han creído en tu nombre. Te pedimos, Señor, por este mundo que está cada vez más oscurecido en tinieblas más profundas. Señor, ayúdanos a predicar tu palabra, a decir la verdad mientras sea posible, a estar dispuestos a morir con tu palabra en nuestros labios, con la verdad resplandeciendo en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a terminar la carrera como el apóstol Pablo, a guardar la fe. Muchas gracias por darnos tiempo, Señor. Muchas gracias por poner delante de nosotros el 2021 como parte de la carrera que tenemos que recorrer. Que lo hagamos honrándote a ti, Señor. Que nuestra vida te honre. Que podamos tener, cuando tú vengas, un encuentro total, sincero, completo contigo, para que no nos avergoncemos, para que no huyamos de ti por vergüenza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.